comentando hace varios programas o en programas anteriores. Cada cosa que escucho cotidianamente en materia de campaña política y las aberraciones, las barbaridades, pienso que necesitamos reformular algunas cuestiones en materia de sistema, de funcionamiento del sistema electoral, ¿no? Porque no es posible, quiero decir, no es que no existan normas, me parece que va a haber que hacer ajustes importantes a la luz de todo lo que estamos viviendo, donde se hace apología de la violencia, los candidatos hacen apología de la dictadura, reivindican la dictadura, crímenes de lesa humanidad, y todo va, digamos. Y alguien que se postula no solo para ser candidato, para ser presidente de la República, sino a cualquier cargo electivo dentro del sistema democrático, tiene que ajustarse a las reglas del sistema democrático y eso tiene que estar explícito. Pareciera no estarlo del momento en que asistimos a semejante violencia y todo va, digamos, ¿no? Está no solo en los programas de periodísticos, sino eh, en los spots de campaña, ¿no? Porque, a ver, eh, promover o tener en el discurso para campaña electoral, destruir a una agrupación política para que nunca más vuelva a existir en el país, es un atentado directo a los derechos políticos, por ejemplo. Directo. Todos Y a tenemos la libertad. a la libertad, ni te cuento, todo está afectado por el derecho a la libertad, pero ¿cómo decirte? Si yo tengo derecho a elegir y ser elegido, no puede haber una propaganda de campaña donde se promueve el voto hacia un candidato, candidata, a lo que sea, eh, en cuyo discurso, en su propuesta está, eliminemos a este para que nunca más se presente y aparezca en el campo político, tenga oportunidad aparecer en el campo político, o de expresarse en el campo político. Entonces, es como si eso es directamente violatorio de principios democráticos. ¿Y cómo puede ser que de todos modos eso se pueda llevar adelante? ¿Cómo no hay reglas? ¿Cómo no hay normas? Porque en definitiva, si vos sos, nada, si vos querés andar por ahí diciendo que la dictadura fue buena, de última, eh, de todos modos tendrás tu, según donde lo digas, obviamente se puede asociar al delito de apología, pero, a la apología del delito, perdón, pero que vos como candidato digas cualquier cosa en virtud de la libertad de expresión, no podés decir cualquier cosa, no podés decir cualquier cosa. Si querés andar diciendo por ahí cualquier cosa, pero no como candidato, no podés, te tenés que ajustar a normas, reglas democráticas estrictas, estrictas. Y acá todo el tiempo se pone en jaque al Estado de Derecho, todo el tiempo. Y la democracia es básicamente Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es un Estado en el cual rigen los derechos, que son humanos, gozan de intangibilidad. Entonces, no es lo mismo cualquier cosa. No es lo mismo cualquier cosa, pero todo eso tiene que estar antes, no es que ahora vas a salir, todo eso tiene que estar antes, tiene que haber pautas precisas, estrictas, un marco estricto. Y si usted que anda diciendo cosas por ahí en virtud del derecho a la libertad de expresión, haga lo que quiera, en principio, pero no dentro del marco de un proceso electoral, ¿no? Pero eso debe estar dicho, establecido de antemano, no sobre el filo de una elección. Eso me parece el grado de violencia, o sea, la legitimación en definitiva de la violencia, porque la violencia aceptada, por ejemplo, implementada a través de una campaña, eh, es inadmisible. Y después nos quejamos, crece la violencia, pero si son los modelos que se instalan. Entonces,
¿Cómo no va a haber pautas estrictas? Eso atenta contra el sistema democrático. La instalación de la violencia atentatoria del sistema democrático. Lo que pasa es que yo creo que hay es todo un proceso esto no desemboca casualmente de esta manera y en este momento. Creo que se fueron construyendo todos estos imaginarios colectivos, esta construcción de que todo el mal es culpa de un determinado sector político y que ese sector político no es que hizo solamente mal las cosas, sino que es el que impide que se puedan hacer bien, porque ahí es donde está puesto el foco, ¿no? O sea, si nosotros logramos extirpar el kirchnerismo, vamos a poder hacer las cosas que queremos hacer. No las podemos hacer porque es como el tumor, ¿no? O sea, tenemos que extirpar el tumor para poder seguir después sanando a la persona, en este caso sanando el país. Y ese es el concepto que ellos han ido instalando, ya no solamente los candidatos y candidatas en esta elección. Eso fue la construcción, se fue construyendo, ¿no? Como en el tiempo, inclusive durante el propio gobierno de Néstor y de Cristina, ellos ya iban preparando ese tipo de mensaje, porque es el que después iban a necesitar para poder avanzar con sus políticas y con sus negocios, porque en definitiva ellos no quieren construir un país diferente, sino que quieren es hacer sus negocios y llevarlos adelante a costa del esfuerzo del pueblo argentino. Entonces, me parece que por eso cuando Milei en la campaña y Bullrich en la campaña decían vamos a aniquilar, vamos a terminar con el kirchnerismo, toda la campaña la empezaron a montar mucho más Bullrich antes que Milei. Milei quería terminar con el Estado, Bullrich quería terminar con el kirchnerismo, digamos, que en definitiva era lo mismo, porque si algo reivindica el kirchnerismo es el rol del Estado, que es indelegable, para poder tener una sociedad más justa. Entonces, ambos venían con ese mismo discurso, muy violento, de desprecio absoluto hacia el que opina distinto, pero ningún periodista, nadie le cuestionaba eso. Fíjate que no hubo denuncia, o sea, nadie cuestionó ese nivel de violencia. Nadie dijo, che, pará, vos da tus opiniones, decís lo que querés hacer en todo caso, pero no con ese nivel de violencia, ni queriendo hacer desaparecer una palabra tan significativa y trágica en la historia argentina, ¿no? Porque en definitiva era eso. Sin embargo, lo dejaron y se fue instalando eso. Y eso es lo que yo creo que el pueblo argentino ahora empieza a cuentagotas en algunas personas que han tenido roles destacados como Abellut o personas que han sido parte de ese antikirchnerismo violento, y se dan cuenta que eso no condujo a nada, que eso no sirve para nada, que uno puede tener distintas opiniones, pero ese nivel de violencia lo único que hizo fue violentar a toda la sociedad. A toda la sociedad. La sociedad está violenta, pero está violenta porque la han violentado. Totalmente. Es una sociedad violada, es una sociedad que no le han permitido poder discutir las ideas, poder debatir las ideas. Le han querido instalar las ideas como con un torniquete así, con una cosa muy fuerte dentro de su cabeza. Entonces... Con parte de la sociedad lo han logrado. Con parte de pero ya, por suerte, ya no es la gran mayoría de la sociedad. Yo creo que la sociedad se cansó de eso también, porque se dio cuenta que eso no es el foco del conflicto, que eso no es lo que alimenta. Por supuesto que lo van a querer seguir ellos instalando, lo están instalando, pero yo confío mucho eso en el pueblo argentino, en que realmente va a poder separar las cosas. Y creo que este escenario que se ha instalado con Milei, Bullrich, creo que ha contribuido a ese despertar, digamos, ¿no? ¿Cómo decirte? Efectivamente han llegado a un punto donde han generado un temor y creo que gran parte de la sociedad despertó en el sentido de decir, no, esto es otra cosa, ¿no? Y es como decir, entre comillas, agradecido
por esta cosa tan brutal que se ha instalado, queriendo legitimar la máxima violencia, y bueno, y eso ha generado, esto que vos mencionabas, que personas como Abeluto, que hagan ese reconocimiento además, es muy interesante eso, que hagan ese reconocimiento de cómo han tomado, digamos, cómo le han inoculado y cómo lo han incorporado, porque ellos han sido parte, han tomado ese discurso, se han envenenado, la droga, se han envenenado, han tomado ese veneno que además han distribuido en toda la sociedad, y que alguien así haga ese reconocimiento es de un gran valor, porque nosotros lo venimos diciendo hace rato, y nosotros estamos claramente, digamos, de un lado, nunca lograron inocularnos el veneno, entonces, digamos, nosotros seguimos con el mismo discurso que sostenemos en base a convicciones, pero que alguien, digamos, que ha tenido además un rol importante en el gobierno de Macri, haga ese reconocimiento, a mí me parece un aporte muy, muy interesante. A mí lo que me hace... Sí, perdón. Decía que lo que me sorprendió, y por ahí estoy abriendo otro expediente, pero lo que me sorprendió esta semana fue las declaraciones de Pando, diciendo que bueno, que había que arreglar con Milei para que liberen a todos los militares, porque si se viene la Argentina, que ellos quieren, que dicen nosotros queremos, van a tener que volver a actuar otra vez las Fuerzas Armadas. La verdad es que, o sea, en relación a lo que venías diciendo, Lía, respecto de las declaraciones que se hacen, o sea, está planteando, digamos, volver a la dictadura, a la represión, a la violación de derechos humanos, a la desaparición de personas, porque es eso lo que está planteando, pero de un modo totalmente desembosado, sin ningún tipo de pudor. La verdad, Creo que se la dejan pasar en aras para no tocar el derecho a la libre expresión. Yo creo que hay cosas yo creo que hay límites, bueno, los límites están en la ley, ¿no? La apología del delito. Sí, ahí también tiene que ver un poco la interna entre Pando y Villarroel, porque si bien ellas surgen dentro de un mismo espacio, que después es como que tienen algunos encontronazos y demás, y lo que le está diciendo Pando es, ojo, que para la mano de obra que vas a necesitar de los míos, así que empezá a hacerle gestos a los míos, porque hasta ahora en eso han sido, o sea, han reivindicado la dictadura, han dicho que todos los problemas argentinos son de los últimos 40 años, o sea, nunca han hablado de la casta, si hay una casta es la castrense, ¿no? Claro. Nunca han hablado de los militares, por ejemplo, ¿no? Digo como casta, como él lo está planteando. O sea, yo no tengo ningún problema con las Fuerzas Armadas en términos de Fuerzas Armadas. Tengo un problema con el accionar de las Fuerzas Armadas en determinado momento histórico en nuestro país que llevaron a cometer un genocidio, punto. Pero no es la institución lo que está en discusión acá, como tampoco son los políticos. Hay políticos buenos, malos, hay de todo. O sea, no son, porque si no es como que el poner a todos dentro de la misma bolsa lo que hace es esto, ¿no? Es decir, bueno, cada uno que haga lo que quiera, son todos corruptos, son todos sinvergüenzas, por eso el Estado no tiene que existir y que cada individuo haga lo que se le cante. Que lo está diciendo, no sé si ustedes escucharon a Montino hablar del tema de los barrios populares y lo que deberían hacer cada ciudadano. O sea, ¿no? De pagar, bueno, que en lugar de pagar impuestos, que junten la plata y que ellos mismos hagan la cloaca, en las calles. Es, digamos, es volver para atrás, no sé cuánto, preexistente a la creación del Estado Nacional, más o menos. Claro, es ir desactivando lo que
lo que es, digamos, como el sustento del Estado de Derecho, que es la garantía del Estado. El Estado es garante de derechos. Y ellos lo dicen con propuestas, pero en definitiva lo que hacen es retirar, quitar, desactivar esa garantía. Así, arreglátela como pueda, está bien, no pague los impuestos. Es monstruoso, pero ellos instalan. Y alguno pensará, ahí a lo mejor si nos juntamos varios, claro, como acá no hay cloacas, no sé qué historia. Por eso me ha parecido interesante, que ya lo vi. ¿Se acuerdan cuando Milei arrancó con que iba afuera cada ministerio, este afuera, el otro afuera? En C5N habían implementado, digamos, en el programa de Silvestre, el traer cada día a funcionarios y segundas líneas, incluso de los ministerios, para explicar qué hace ese ministerio. Porque también hay mucha ignorancia. Entonces, si alguien dice, tanto ministerio, tanta gente, tiremos todo, más de uno dirá, y sí, ¿para qué sirve? ¿No? Porque no hay conciencia, no hay información, la sociedad en general está como muy alejada del funcionamiento de la estructura del Estado y recibe beneficios en tanto, digamos, puede ejercer sus derechos, pero no siempre sabe cómo funciona la estructura hasta llegar a él o a ella, digamos, con una respuesta del Estado, ¿no? Sí, me pareció muy interesante que fueron llevando representantes de los distintos ministerios cada vez que se atacaba un ministerio para explicar el porqué y el sentido de tener un área del Estado que se ocupe de esa temática y sobre todo explicar de qué temática se ocupa. Y lo decía porque con respecto a esto, Silvestre llevó hace 2 o 3 días al director de la parte de saneamiento del Ministerio de Planificación, que explicaba, ¿no? Y me pareció muy interesante porque el tipo explica y dice, a ver, ¿cómo es que vos tendés una red cloacal en un barrio? Todo lo que implica, todo lo que hay que hacer. No es solamente, es como si te dijera, le da la plata a la gente, vayan y hagan la red cloacal. Eso no funciona así. Eso es un absurdo, eso es una mentira, es una grosería. Entonces el tipo explicaba cómo se proyecta, todo lo que hay que tener en cuenta, cómo se define, los costos, los recursos. No es una cosa de vos y tu vecino, además, ¿no? Y creo que en eso se hace docencia y me parece que además habría que seguir con eso, más allá de la etapa electoral, ¿no? Porque entonces, a ver, si hay información y hay esclarecimiento en la población, más de una de estas propuestas, pero ni siquiera sería debatida, digamos. Nadie la tomaría para refutarla porque sería un absurdo tan evidente para toda la sociedad que no tendría cabida, ¿no? En cambio ellos tiran algo, lo instalan y tenés que salir corriendo a explicar a veces, y a mí me sucede, y lo hemos hablado, y creo que también a más de un funcionario que dice, no sé, cuando escucho semejante barbaridad y ridiculez, me cuesta hasta empezar a explicar, porque es como no tenés ni por dónde tomarlo, para empezar a explicar y aclarar. Bueno, esa explicación, esa aclaración, esa información debiera ser una política de Estado, no en coyuntura electoral, sino de modo permanente, ¿eh? Conocer los derechos, de qué se trata, el funcionamiento del Estado, una política pública X que se lleva adelante, qué implica, de cabo a rabo, qué implica. Entonces, también tendríamos como un espacio de participación la sociedad que hoy no tiene, ¿no? Que hoy no tiene. Bueno, una de las cosas que me parece que está haciendo muy bien Sergio Massa es explicar el porqué de algunas situaciones que se dan y que tienen que ver con factores ajenos a la decisión política del gobierno, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, las corridas cambiarias y todas esas cuestiones del mundo financiero que son ajenas realmente a las políticas que el propio Banco Central, por ejemplo, podría tomar, decisiones que toma el Banco Central o que toma el Ministerio de Economía y que tienen que ver con la especulación, con un montón de cuestiones que hacen a ese submundo que trata de instalar realidades que lo único que hacen es dañar
al pueblo, nada más, a la gente que ve afectada porque, por ejemplo, se incremente, no el dólar, se incremente el azúcar, la hierba, el pan. Entonces, eso que hizo, por ejemplo, con el tema de las cuevas, en la City, esto de ir a buscar dónde están los responsables de todo eso, a mí me parece que eso es muy efectivo, primero para desmantelar la opereta, pero también para que la gente entienda cómo se forman esas situaciones, por qué, quiénes son los responsables, ¿no? O sea, me parece que es muy, muy constructivo eso. Lo mismo que con todas las situaciones, ¿no? O sea, cada vez que se dan algunas situaciones que son ajenas a decisiones políticas, que no quiere decir que todas las decisiones políticas sean correctas, a veces uno puede tomar una decisión y no resulta como uno piensa, pero o casualidad, todas estas cosas que se están dando últimamente tienen que ver con esos cisnes negros de los que hablan y que meten la mano y que hacen cosas que lo único que intentan es perjudicar. No solo un candidato, porque lo que tienen que entender, como bien lo dijo Patricia Bullrich, ¿no? O sea, que explote, pero que explote antes del 19. Ese sincericidio de ella, esa brutalidad, es lo que ellos piensan y hacen. Ellos trabajan para eso. Trabajan para eso. A diferencia de lo que había hecho Alberto Fernández durante el final del gobierno de Mauricio Macri, cuando le puso un tope al dólar y un montón de otras cosas para bajar esa ansiedad que hay en los mercados, para bajar esa ansiedad que hay en la gente en un proceso electoral y permitir llegar a buen puerto, digamos, ¿no? Más allá de la cuestión electoral, porque en definitiva todos esos movimientos generan mucha angustia en la sociedad. Entonces, me parece que ahí está la gran diferencia. Siempre vuelvo a marcar lo mismo. Esa es la diferencia. Nosotros podemos cometer muchos errores, realmente podemos hacer cosas mal y las hemos hecho mal. Pero no tenemos esa intención de ir a perjudicar al pueblo, a la gente, al trabajador. Lo que tratamos de hacer es, tal vez a veces por no hacer cosas, ¿no? O no tomar decisiones más arriesgadas, dejamos que estos sectores avancen y en definitiva se termine perjudicando a la sociedad. Pero ellos creo que construyen su política a partir de romper lo que está y romper con el otro, ¿no? Hacer desaparecer al otro, romper la economía, romper los mercados, generar zozobra, generar incertidumbre y bueno, y cuando ellos dicen la campaña del miedo que quiere instalar Massa, en realidad Massa lo único que está diciendo es, este señor ha dicho, no es que él lo dice, lo ha dicho Milei, que el CONICET no sirve, que el INCA no sirve, o sea, que la educación pública no sirve, que la salud pública no sirve, todas estas cosas las dijo él, no las dice Massa. Entonces Massa lo único que dice es, miren, él quiere eso, nosotros queremos otra cosa, el país nuestro es es el que nos enorgullece a los argentinos y argentinas, el de la salud pública, la educación pública, el del CONICET, ese es el país que queremos. Por supuesto, mejorando todo eso, pero es ese. Entonces, me parece que así está planteado todo, pero bueno, lamentablemente tenemos un candidato por la oposición que solamente va a muy pequeños medios y no debate eso, no lo quiere debatir, ¿no? Vamos a ver. No debate nada, no debate nada, no debate. El debate presidencial, a ver cómo se manifiesta. Yo creo que ese va a ser una bisagra importante. Porque sí, no va a poder ver, y después porque va a haber mucho más interacción de acuerdo a cómo se ha programado el encuentro ese, de idas y vueltas, ¿no? Entonces, quiero verlo a Milei realmente debatir y despojado de todo lo que le escriben y le dicen. A ver cómo sale de esa situación. Creo que va a ser muy interesante. Hasta ahora lo que ha hecho con lo que viene haciendo, con periodistas, con opositores, en debates, en realidad lo que hace es violentar, agredir, insultar, no dejar hablar, que es un poco el estilo, ¿no? También el estilo de Marra, te largan cualquier cosa, responden cualquier cosa, no te dejan hablar, no. Bueno, pero eso no lo va a poder llevar adelante. En todo caso, si intenta llevarlo adelante, va a ser como muy groseramente
evidente su incapacidad para debatir, ¿no? Pero en realidad ha sido del estilo que ellos han instalado. Él, Marra y otros personajes, ¿no? No te dejan hablar, insultan al periodista, le dicen cualquier cosa, lo degradan, cualquier barbaridad. Y vos cuando mencionabas el tema de Bullrich diciendo que explote el país, bueno, eso explota el país, explota la democracia. No es posible, ahí no hay libertad de expresión. No podés decir cualquier cosa, no podés decir que este es un país de mierda, no podrías en campaña decir que este es un país inviable, no podés. O sea, tiene que haber reglas claras. Digo, no podés dentro del esquema que nosotros, digamos, tenemos, dentro del marco de una campaña electoral. Y fuera tampoco, algunas cosas se podrían decir. Pero bueno, me parece que hay mucho para discutir después. Yo pensaba, Milei pierde la elección, pero han hecho una instalación, están, como decir, están en el Congreso, hay una instalación importante y un avance de la derecha que más allá de que Massa pueda, y esperemos, pueda ganar la elección, esa instalación de la derecha, ese avance está. Así que tenemos todavía un laburo muy, muy importante en la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho en la sociedad para desactivar esa violencia que han logrado legitimar, Sí, así es. ¿Qué les parece? Ya estamos casi a la mitad del programa, si ponemos algo de música, o Vamos. ¿Les parece bien? Bueno, ahí Lali, tenemos preparado el primer tema de Víctor Heredia, la muerte de Tupac Amaru, porque bueno, según la efemérides que nos alcanzó Isabel, nos comenta que el 4 de noviembre de 1780 comienza la rebelión de Tupac Amaru. 1780, o sea, muchos años después del comienzo de la conquista española y después de haber violentado de un modo feroz a los pueblos originarios, obligándolos a trabajar, y ante la falta de respuesta de los conquistadores, comenzó esta rebelión, que fue un antecedente también a lo que luego se va a organizar en toda Latinoamérica. Lamentablemente, bueno, fracasó, pero por suerte hubo otros que insistieron. Así que bueno, vamos a escuchar en la voz de Víctor Heredia, Muerte de Tupac Amaru. En Vilcabamba, en contra del extranjero, ya había perdido mi hermano su fe en conseguir vencerlos. Y Tucusi era su nombre y comandó la rebelión, pero presa de la fiebre entregó su corazón.
El español que me mata no sabe que está cortando la cabeza que mañana cantará en un canto eterno. Se muere el último inca, Tupac Amaru se muere, todo el Cusco se desangra por mi cabeza en la pica. Pachacamac me recibe para preparar mi traje. Yo volveré con los míos a reparar el ultraje. Por América resisto, por América me muero, por América lo juro, nunca detendré mi vuelo. Tupac Amaru es mi nombre, mi sangre y mi canto eterno. Tupac Amaru no ha muerto. ¿Quién puede matar un sueño? Por América resisto, por América me muero, por América lo juro, nunca detendré mi vuelo. Tupac Amaru es mi nombre, mi sangre y mi canto eterno. Tupac Amaru no ha muerto. ¿Quién puede matar un sueño? En Caput, Todo el país Massa. Viven tras la Sierra Córdoba. De acá de Cutralcó, provincia de Neuquén. De Rosario. pasan cosas. Plantea un modelo de país con inclusión social, con derechos. Pienso votarlo a Massa. ¿Cómo votar al otro lado? Por favor. Y esta vez parece que va a ser peor. Motosierra por todos lados. Las otras opciones, lo único que ofrece, aparte de destruirnos, es orden al estilo militar, que es lo único que sabe. Votaré a Massa. Sí, yo voy a votar a Massa. Han demostrado que sus propuestas están en base a la gestión. Ellos gestionaron. Los otros solo opinan contra la casta con una propuesta de destrucción para todos. Radio Caput. Porque quiero un país libre, pensante y con corazón. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular.
Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud. Aludidos sean todos aquellos libres del sur. Subalternos de Mañeto, decreto su ineptitud. La teoría del derrame ya quedó en el ataúd. Porque es tiempo de la patria en toda su magnitud. Ustedes los monigotes fugan a otra latitud. Los lingotes y este trote en tan poca longitud van a terminar logrando que la inmensa multitud, al no cambiar su actitud ante la vicisitud, haga la solicitud y consuma exactitud de que por su bicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud. Las voces de la gente acá en Radio Caput. Muy bien. Estamos desorientados. Bueno, ahí está. Hoy es un día muy particular porque hemos tenido algunas dificultades. Un señor trabajador, técnicas. una señora en recuperación y una señora inundada. Y aquí estamos de todos modos llevando adelante nuestro programa, como cada viernes, por Caput. Ayer, de 10 a 11 todos los viernes. Ayer escuché digamos, en un programa de un cachito que agarré en un programa de televisión, una panelista comentaba a otro, no es un periodista, es Picotto, no sé si lo ubican, es el que hace de paraguayo, es un actor que es muy divertido cómo plantea las cosas y muy interesante. Pero me gustó mucho, yo no lo escuché a él, escuché el comentario de esta periodista, que él hacía esta comparación, decía, imagínense, digamos, si en lugar de potreros, ¿no?, donde puede ir a jugar todo el mundo, tenga o no tenga dinero, solamente pudieran ir a jugar al fútbol aquellos que pudieran pagar, ¿no?, para jugar al fútbol. Nos hubiéramos perdido a Maradona, dice, nos hubiéramos perdido a Tevez, por ahí a que salió del country, que era de Boca, como es, no me sale el nombre. La Torre, por ahí La Torre no, porque La Torre era un chico bien, pero digamos los grandes 90% salieron salieron del potrero. Dice, lo mismo pasa con la educación. Dice, si restringimos la posibilidad de participar, de educarse, nos perderíamos un montón de cerebros y solamente nos quedaríamos, digamos, con un sector muy pequeño de la población que puede pagar su educación. Y así es como, en el caso de Argentina, o sea, estos cerebros, estos investigadores, estos inventores, estos creadores, no aparecieron, digamos, por casualidad. Digamos, aparecieron porque tuvieron la oportunidad de educarse. Me pareció, esta comparación, la verdad que me resultó muy gráfica y muy interesante para explicar cuál es el sentido que tiene un Estado que abra posibilidades y no un Estado pequeño y dejando de mano de los privados el tema de la educación, por ejemplo. Igualdad de oportunidades y ganamos todos, ¿no? Claro. Igualdad de oportunidades es bueno para todos. Exacto. Hay que trabajar en eso que es bueno para todos. Que nos mejora como sociedad. Vivimos en un sistema capitalista, en donde solamente el Estado es quien puede llegar a generar políticas para poder igualar derechos, ¿no? Si no, no hay forma. Siempre sería el poderoso y si no, volvemos a la etapa de la esclavitud. No hay otro... Sin Estado no se puede seguir construyendo sociedades más inclusivas, justas, equitativas. O sea, es la única manera. Pero el tema es mucho más profundo, porque en realidad parte del lugar que le da
esa mirada falsamente liberal, creo, porque ni siquiera es liberal, que lleva adelante Milei, que desconoce la existencia del otro. O sea, porque parte solamente de su mirada y de su interés. Entonces no le importa si el otro está o no está. Mucho menos le importa si el otro tiene educación o no tiene educación. Problema del otro, que se arregle el otro. O sea, el tema es la inexistencia del otro. Porque para él, cada uno que se arregle como pueda. Y es en un sistema capitalista como el que existe en el mundo, lamentablemente, hay un porcentaje mínimo de la sociedad que va a acceder a lo que quiera y el resto va a ser esclavo, porque no tiene otra posibilidad. Entonces, creo que ahí es donde filosóficamente está planteado el tema. Lo que pasa es que nadie va a analizar eso porque sería tedioso, mucho menos en una campaña electoral, pero habría que empezar a analizarlo desde ese lugar, ¿no? Sí, hay que empezar por ahí. Vos sabés que vos mencionabas antes, Pedro, esto que ha promovido Massa, en definitiva, que poner en marcha y hacer público, de público conocimiento, el funcionamiento, los controles para que empiecen a aparecer estas cuevas y estos nichos, digamos, desde los cuales se genera tanto perjuicio para todo el país, ¿no? Y yo comparaba, digamos, tanto esto que salió además a decirlo así, de modo expreso y contundente, cómo iba a actuar en ese sentido, del mismo modo que lo hizo con el tema de los combustibles, ¿no? Comunicando a la sociedad de qué se trata, cómo funciona, qué es lo que pasa, más que andar haciendo acuerdos que por ahí pueden ser, entre comillas, beneficiosos, pero más que encerrarse en una oficina, a ver cómo tranza, cómo arregla con los que manejan el asunto, es decirle a la sociedad, esto funciona de este modo, nosotros vamos a actuar así. Y yo tenía la sensación como si esto, digamos, de alguna manera empezara un poco, ya que hablamos de la desigualdad frente a los privilegios de un sector tan pequeño, inclinar un poco la balanza, ¿no? Porque, a ver, todo este tema del manejo con los dólares, las cuevas, la fuga, el lavado de dinero, en otros momentos, digamos, desde un estado debilitado, se tiende a decir, bueno, hagamos un blanqueo para ver si logramos que todos estos que la fugaron, que la llevaron, que evadieron, etcétera, la traigan y entonces le damos beneficios para que traigan la parte de esa plata, la que quieran blanquear, la traigan al país, ¿no? Y eso es una tremenda desigualdad. Eso es una tremenda desigualdad y es propio de un Estado débil. Porque hay un sector importante de la población que está esperando justamente otra cosa, que está esperando que alguna vez aquellos que fugan, que afanan, alguna vez eso, paguen, digamos, y vayan presos si tienen que ir presos, y sean juzgados si tienen que ser, mejor dicho, ser juzgados, y si como consecuencia de eso tienen que ir presos, que la tienen que traer, pero no porque le dan la facilidad de blanquear, no, la tienen que traer porque están cometiendo delitos. Entonces hay un porcentaje importante de la sociedad, a ver, nosotros no nos podemos, digamos, poner al margen o esquivar un control de la AFIP, porque si te depositan en tu cuenta bancaria, vos que sos un pichiruchi, una plata que no se corresponde, unos mangos más que no se corresponde con tus ingresos, te cae enseguida la AFIP. El banco te dice, momentito, acá no puede hacer esa operación. ¿Cómo decirte? Todos nosotros estamos como fiscalizados y me parece bien, pero estos gordos no están fiscalizados por nadie. Entonces, hoy hay sistemas de control, porque también se ha avanzado en eso, en establecer sistemas de control que permiten, digamos, tener información con otros países para poder arribar al funcionamiento de toda esa estructura mafiosa, ¿no? Entonces me parece que ese es el camino. Yo diría que digamos, definitivamente habría que romper con ese mecanismo de la guita afuera, y entonces un Estado débil lo que hace es transar para que traigan la plata, y entonces un blanqueo. Me parece que con eso habría que terminar. Y hacía la comparación de bueno, Bullrich fundamentalmente, que siempre se ha presentado como la
la candidata con coraje, con valor, para terminar ¿con qué? Terminar con las movilizaciones. O sea, coraje y valor para pegarle a los trabajadores. Lo va a meter preso, no va a dejar que corten las calles, ¿no? O sea, toda la fortaleza que exhiben, digamos, como un atributo interesante para que la sociedad los vote, tiene que ver con aplicar la fuerza bruta contra aquellos que reclaman por la desigualdad y la exclusión en que viven. Entonces me parece que este rol diferente, ¿no?, de que la fortaleza, el valor y el coraje está puesto justamente para denunciar a los que especulan, desabastecen, ¿no?, como a los grandes jugadores de este sistema. Me parece que esa es la diferencia del coraje, el valor y la fuerza puesto al servicio de qué cosa, ¿no? Por eso me interesa que en campaña, me parece interesante, digamos, que en campaña Massa pueda mostrar y no solo prometer, sino que, bueno, dado su rol en el gobierno, tiene la posibilidad además de avanzar y mostrar, ¿no?, como esto último, que son algunas de las cosas que venimos mencionando ahora, porque también hay propuestas de política pública y política pública que empiezan a implementar, sumamente interesante. Bueno, eso también, eso es lo que hace un Estado fuerte, eso es lo que hace fuerte a un Estado. Yo creo que ahí lo que logró Massa en estos, por lo menos últimos 2-3 meses, es cambiar la ecuación respecto del Estado y los poderes concentrados de la economía, ¿no? Porque una de las cosas que quedó claro, y que queda claro, por ejemplo, ahora con la presentación del presupuesto y la separata, ¿no? El presupuesto sale habitualmente, pero tiene una separata en donde se están analizando otras cuestiones impositivas y demás, que tienen que ver con los privilegios de esos sectores que son los que terminan después promoviendo las corridas y resistiendo a que el Estado intervenga en determinadas situaciones y no queriendo pagar determinados impuestos como el de la riqueza, poniendo amparos. O sea, son esos sectores que siempre han conducido a los gobiernos o han querido conducir a determinados gobiernos y que representan esos intereses tan exclusivos, ¿no?, tan selectos, porque a veces estamos hablando y todos los que producen todo eso, estamos hablando, son 1000 familias o no más que eso, ¿no?, que son los dueños de los grandes terratenientes, los grandes empresarios de la Argentina. Y lo que creo que Massa está mostrando, y eso es lo más interesante en este proceso, es que cuando se sienta y negocia, primero lo que hace es desenmascararlos, como lo hizo con el tema del combustible, ¿no?, que él dijo, el lunes mismo ya empezó a aparecer el combustible y no había tomado ninguna medida. Entonces él mismo lo dijo, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? No tomé ninguna medida y apareció el combustible, porque los barcos todavía no llegaron, porque todavía no llegó todo. O sea, que evidentemente había una especulación muy fuerte por parte del sector que lo estaban fogoneando para generar ese caos que se generó con la falta de combustible. Pero también, eso es, digamos, tal vez coyuntural, porque tiene que ver con las elecciones, pero hay cosas como esta de la separata que tiene que ver con la renta y con los privilegios que esos sectores tienen, históricamente lo tienen, porque no se les cobran determinados impuestos, o porque, como decía el propio Massa durante el debate por el tema de ganancias, un trabajador paga ganancias, pero las grandes empresas no pagaban ganancias porque estaban eximidas por determinados mecanismos que el mismo sistema les había otorgado, ¿no? Porque ellos son así. Entonces, me parece que lo que ha hecho Massa es cambiar esa ecuación, ¿no? Decir, bueno, no, yo no negocio con vos. O sea, negocio si vos accedes a estas cosas, pero no con más privilegios. No te doy más privilegios. Lo que tenés que hacer es cumplir con esto, y después sí, por supuesto, las políticas públicas tienen que favorecer para el crecimiento del país, pero no a partir de privilegios, sino a partir de políticas públicas. Entonces, si el campo necesita, qué sé yo, financiamiento para
cambiar los tractores. Y decía, bueno, el Estado tiene que estar presente y ayudarlo a que cambien. Ahora, no te voy a eximir de pagar impuestos. Creo que esa ecuación me parece que es muy interesante, que se planteó en estos meses y que no fue solamente discursiva, ¿no? Sino que fue ejecutiva, o sea, que la llevó adelante y la plasmó, como fue el tema del IVA, como el tema de ganancias, como ahora con el tema de los privilegios, lo quiere plasmar en leyes. Algunas ya salieron y otras están en discusión. Son cosas concretas, ¿no? Que no hacen a decir, bueno, yo quiero tal cosa, voy a hacer tal otra. ¿No? Eso me parece que es de lo más interesante que se está dando en este proceso electoral, porque lo que demuestra es que no es la expectativa de, sino que yo hoy ya estoy, en la medida que puedo, porque no soy el presidente tampoco, ni tengo todo el poder ejecutivo bajo mi tutela, sí, lo que puedo ir haciendo es ir avanzando en estos temas, y va avanzando y concretando. Y me parece que eso es distinto a otras campañas, ¿no? Me parece que eso a mí me parece que es de lo más interesante que se está dando. Y eso de blanquearlo ante la sociedad, ¿no? Porque entonces la sociedad empieza a entender cómo funciona y entonces toma posición desde tener información. Porque si no, se sube, no hay combustible, qué barbaridad, no sé qué, los medios dan manija y no sé qué historia, instalan el tema como quieren y entonces quedás como preso de eso. ¿Por qué? Si no querés mandar al frente a no sé quién, a los grandes jugadores. Entonces, me parece que blanquearlo, ese es el blanqueo que hay que hacer. Blanquear, eso te va empoderando como sociedad, porque tenés información y entonces en base a esa información podés decidir. Y una cosa que me parece, ya se nos va terminando el programa, pero me parece que una cosa importante a destacar en este momento de la etapa electoral, es la definición clara que han hecho algunos sectores políticos, algunos partidos políticos, de expreso que digamos que no pertenecen no han acompañado, digamos, no han sido parte de la Unión por Todos, pero que sin embargo frente al momento, a la coyuntura esta electoral, claramente salen a apoyar a Massa. Algunos hacen equilibrio, dicen, no sé, bueno, que la gente haga lo que quiera, no sé qué historia, y frente a esa actitud me parece muy interesante salir y decir, no, nosotros sí decimos que hay que votar a este candidato, que no es lo mismo, que no el voto en blanco, que nosotros vamos a ver qué hacemos, pero que la gente haga lo que quiera. No, salen y dicen, nosotros vamos a apoyar a Massa. Y hay cosas que no estamos de acuerdo, todo lo que explican, y está muy bien, eso es una democracia, pero han salido a definirse, y eso es muy importante también, porque la sociedad también necesita tomar nota de eso y tener referencias claras de dónde está parado cada uno a la hora de definir, de decidir, de poner el voto. Así que la verdad que me parece destacable, ¿no? Así como hablábamos antes del ex funcionario Beluto con esa declaración que hizo, me parece muy importante también destacar a las agrupaciones, los partidos que han explicitado, no pertenecen a Unión por la Patria, pero han explicitado su apoyo, viendo la gravedad del momento que estamos viviendo, ¿no? Es que este momento, creo que esta elección es bisagra respecto a cualquier otra, porque 40 años de democracia creo que es la primera vez en donde realmente está en riesgo la democracia, porque ahora ha tenido un perfil últimamente, en las últimas semanas, quizás más bajo, pero no nos olvidemos que la candidata vicepresidenta de Javier Milei es Villarruel, que representa los intereses del partido militar, que se reunía con Videla, que reivindica la dictadura. Y no lo oculta. Cuestiona inclusive los 40 años de democracia. Hasta el propio Javier Milei le echa la responsabilidad de todo a la democracia y no a la dictadura. Entonces, me parece que no es cualquier elección, no es la elección del 2015, no es cualquier elección, ¿no? En donde uno podría decir, bueno, no me voy a jugar, porque bueno, son dos situaciones con matices distintos, pero que no ponen en riesgo la democracia.
esta vez sí está en riesgo la democracia o los valores que la democracia representa. Entonces, a mí me parece que es un grave error decir la neutralidad como el mecanismo a seguir. O sea, yo creo que ninguna persona que se precie democrática tiene que ser neutral en esto, ¿sí? Porque realmente son dos proyectos, uno democrático y uno antidemocrático. Y que uno vote, porque ni siquiera es elegir uno, o sea, es optar por uno de los dos. Yo opto por la democracia, no opto por la no democracia. Entonces, sea del partido que sea o no sea de ningún partido, creo que todos tienen que elegir entre la democracia y la no democracia, porque los modelos están muy planteados. Inclusive aquellos dirigentes dicen, bueno, nosotros nos pusieron el lado de opositor. Nadie va a dejar de ser opositor, ¿sí? Porque inclusive nosotros, que tampoco, digamos, que no somos opositores hoy, si Sergio Massa lleva adelante un gobierno que va en contra de los principios por los cuales él está pregonando y que nos identifican y por los cuales nosotros adherimos a su candidatura, también vamos a cuestionarlo. O sea, vamos a ser los primeros en cuestionarlo. Opositor, no te la va a sacar nadie. Claro. Porque siempre va a estar latente en la medida que el que gobierna no haga aquello que uno piensa que debe hacer. Entonces, tienen que romper con ese temor y decir, sí, nosotros como opositores, ¿sí? como partido opositor, vamos a apoyar este candidato porque acá está en juego la democracia. Yo creo que esa debería ser la decisión que deben tomar los dirigentes, pero como en esto no se juega a través de los dirigentes, sino a través del voto popular, y nadie es dueño de esos votos, por más que representen ellos determinados partidos políticos, yo creo que la sociedad va a acompañar el proyecto de Massa y en el peor de los casos lo va a votar porque entiende que está en juego la democracia. Y que eso no quita que después cada uno cuestione las medidas que se tomen hacia adelante. Señoras, señores, jóvenes, jóvenes, jovencitos, amigos, amigues, nos hemos excedido. Le agradecemos a Juan Martín, que ya está llegando, que nos han dado unos minutos más, pero se acabó lo que se daba. Así que nos estamos yendo, y para que todo sea suave, suave y tranquilo, nos vamos escuchando a Box Day, es una nube, que es blandita, como algodoncito, que va ahí flotando, todo muy tranquilo, en paz. Y nos vamos despidiendo. Y nos vamos hasta despidiendo. el próximo viernes. Un abrazo para todas y todos. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Es una nube, no hay duda, se mueve como una luz.
En Caput Apunto a Massa, jamás a Milei. pasan cosas. Voto a Massa porque estoy de acuerdo con su proyecto y creo que va a ser un buen gobierno. Voy a votar a Massa. Porque quiero lo mejor para mi país, en educación, en salud, en transporte, en servicios. Es un proyecto de amor y no de locura. Porque creo que es el único que puede mejorar la educación pública, puede mejorar la salud pública, es el único que plantea soberanía energética. De Capilla del Monte, Córdoba. De Resistencia Chaco. Florencio Varela. Soy de Mendoza. La Matanza. Voy a votar a Massa porque es el más capacitado en este momento para dirigir el país. Porque no quiero la extrema derecha en el poder. Y para el futuro del país lo que necesitamos es un mayor Estado y un mejor Estado. Radio Caput. Voten a Massa. Todo lo demás es puro verso. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Telam. 78 años de historia.